Valor. Y hoy es nuestra última prédica, nuestro último mensaje de esta serie Seguridad y Confianza, y al terminar ya le vamos a decir de qué se trata la que viene. Pero para terminar esta, quiero que repasemos juntos y hablemos de ciertas frases que suenan lindas, parecen sencillas y a veces muy difíciles de aplicar. Hay una frase que es una expresión que es contradictoria, que es muy difícil de aplicar increíblemente, que es menos es más. El título de este mensaje, el último mensaje de esta serie, se llama Menos es más. ¿Por qué te digo que es difícil de aplicar? Como saben, yo soy un intento de músico, me gusta la música, desde chico toco la batería, después pasé a tocar algún que otro instrumento. Y entendí que menos es más era una frase muy difícil de aplicar para muchas personas. Entonces me acuerdo en específico un toque que tuvimos, no era gente de la iglesia, así que no piensen quién, no lo conocen. Entonces tenemos una persona en un grupo que tocaba el teclado y le decíamos, estamos tocando alabanza y oración, lo menos que toque, mejor. O sea, hace un colchón, algo que rellene, y el tipo le daba, le pedimos menos es más, pero le resultaba imposible comprender que para la música y en muchos aspectos de la vida, menos es más. Toda nuestra seguridad y confianza para que estén alineadas a lo que Dios desea, no depende de cosas que tengamos que hacer en general, sino de cosas que no tenemos que hacer. Pues lo repito, muchas veces en nuestra vida Dios no nos va a pedir cosas que hagamos, sino que en menos es más se refleja que nuestra seguridad y nuestra confianza, para que estén alineadas a donde Dios quiere que esté, y para estar seguros y confiados en Él, lo que más nos va a pedir es cosas que no tenemos que hacer, y sobre todo que tener el control de nuestras situaciones, tener el control de lo que nos pase, es tentador. En cuanto a dejar las cosas al control de Dios, es menos, es más. Mientras menos control queramos tener y se lo demos a Dios, más seguros y más confiados vamos a estar en Dios. Porque, como decimos, tener el control de nuestra vida es tentador. Porque nuestro impulso natural, normal, es reaccionar y tomar acciones para tener el control de nuestra situación. Pero sabemos que en la vida nos toca vivir un montón de situaciones y un montón de cosas en las cuales claramente con nosotros al control no podemos llegar a nada, porque dependemos al 100 de Dios. Es fácil decir esto de que tenemos que darle el control a Dios, pero muy difícil de aplicarlo. Confiar en Dios es muy fácil decirlo, muy difícil aplicarlo. Estar seguros en Dios, muy fácil de decirlo, muy cliché, muy lindo para decirlo, muy difícil de aplicarlo. Lo mismo con darle el control a Dios de nuestras vidas. Porque es fácil creer cuando todo está bien, es fácil perseverar cuando estás deseando algo y lo estás consiguiendo y estás viendo, pero qué difícil es cuando decimos, te estoy dando el control de Dios, pero no estamos viendo nada. Ahí es cuando se pone difícil realmente dejarle el control a Dios, porque decimos, no estoy viendo nada, ¿para qué le estoy dando el control? Pero hay la realidad es que todo se resume en su control. Cuando hablamos de estar confiados en Dios y la seguridad de Dios, todo se resume en su control. Nuestra confianza y nuestra seguridad no dependen de nosotros, sino en qué le dejamos hacer a Dios. Por eso menos es más. Y quiero que repasemos juntos una historia bíblica muy conocida, extremadamente conocida, que es cuando Jonás es llamado a Nínive. Jonás, conocido como la persona que se la tragó un pez y toda la historia. Hay una canción de escuela bíblica de Jonás, ¿cómo era? ¿Así que se la acuerda? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Él sabe mi manera. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿O sí? Por eso, el más profundo, la gente lo tiró. El Glug se lo tragó. El Glug era buenísimo, era mi parte favorita. Entonces, súper conocida esta historia. Si no la saben, acuérdense la canción, Glug se lo tragó. Importantísimo. Entonces, si vamos a estudiar un poquito de Jonás, en Segunda de Reyes va a ser mencionado, y sabemos que Jonás era un profeta experimentado. Jonás era un profeta que en Segunda de Reyes se lo va a mencionar, en Reyes se lo va a mencionar. Era un profeta experimentado al cual Dios le hablaba. Incluso Jonás empieza diciendo, y vino palabra de Dios a Jonás.
Y era un hombre que Dios realmente le hablaba y le revelaba su voluntad. Entonces le pide que vaya a Nínive a profetizar específicamente en ese lugar. Ahora, esto lo sorprende a Jonás, porque Jonás, de donde estaba, hacia Nínive, era un viaje alrededor de unos 800 kilómetros y era en tierra, no es que se tomaba un avión, no, tenía que recorrer tierra alrededor de 800 kilómetros, pero no era solamente eso, sino que Nínive era una ciudad muy grande y lo más importante que era la capital de la metrópoli, era la capital también del imperio asirio, que era el enemigo de Israel. Sabemos las cosas que pasaban en Nínive. En Nínive no eran decir, no, te mando que vayas ahí a Canelones. No. Cuando ibas a Nínive, estabas yendo no solamente a una ciudad enemiga, que ya de por sí era un montón, sino que en Nínive el nivel de maldad que manejaban era enorme. Se habla para no ser muy gráficos, después busquen en Google qué cosas hacían en Nínive, pero era un lugar horrible. En cuestión, ya sabemos la historia. Huye, se va para otro lado, lo tiran al mar, lo tiran del barco y se lo tragó el pez muy grande. Ahora, vamos a leer Jonás 2, 1 al 9, todos juntos. Vamos a leer juntos Jonás. Jonás 2, del 1 al 9. Ya sabemos esta historia. Si podemos buscar también en pantalla ahí, Santi, genial. Vamos a ver la oración de Jonás después del club, se lo tragó de la canción. Jonás 2, versículos 1 al 9, y voy leyendo. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las aguas, y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Acá va a hablar Jonás, después de esta situación, un pasaje que es súper lindo de leer. Cuando habla de pagaré, habla de que va a ser persistentemente. Cuando habla de prometí, habla de hacer un voto. Y cuando habla de la salvación, viene de Jehová, viene del Señor. Esa palabra salvación es traducida como libertad. Ahora, en medio de su crisis, entendió este principio importante: que menos es más. Menos es más. Es decir, ¿vamos a jugar a Jonás con el diario del lunes de que no fue a Nínive? No. O sea, probablemente a cualquiera de nosotros viene Dios y nos dice andar a Nínive en ese momento, y el 99,99999% es exactamente lo mismo que hizo Jonás. Hasta que entendió que su lugar seguro no estaba en lo que la lógica le decía que era su lugar seguro, sino que menos es más. Con donde Dios te manda es donde está tu lugar de seguridad. Tenía que simplemente dejarle control a Dios. A mí me encanta, yo no soy, generalmente no soy de escuchar muchas cosas de misiones y eso, pero me fascina, y realmente el otro día hablamos con Bill de cómo hay misioneras que sienten que su lugar seguro está en medio de una guerra. Cómo sienten que su lugar de confianza, cómo su confianza está realmente y su seguridad cuando está en un lugar donde hay guerra y hay persecución. ¿Pero por qué? Porque menos es más. Mientras menos control tenemos, más confianza y más seguridad tenemos. Y ahora, hay unos principios que me gustaría que hablemos hoy. Primero te voy a contar una historia rapidita, que es, me acuerdo clarito en un fin de año en la familia. Estábamos con la familia de papá y fuimos, llevamos el Play 2 y fuimos a jugar, jugábamos al PES,
gran juego de fútbol en el Play 2, entonces estábamos todos como locos jugando un campeonato, que este y que el otro, y se nos dio por poner a jugar a dos tíos nuestros al Play. Entonces nos convencimos, cuestión que uno tenía alrededor de 70 años y el otro 65, y no habían jugado nunca al Play. Nosotros, pobres ellos, reconcentrados, que como que X, que cuadrado, que círculo, que triángulo, que este, que lo otro, y cómo hacemos. Horrible el partido, inmirable, parecía el fútbol uruguayo. Entonces, cuando empezamos a ver, era espantoso, pero lo gracioso es que los equipos que habían elegido eran Brasil y Francia. Eran las dos mejores selecciones del momento. Jugaba Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, en Francia estaba Henry, estaba Zidane, era un partidazo, pero estaban jugando dos personas que eran horribles para jugar al PES. Era horrible jugar al PES. ¿A qué voy con esto? De que en este caso no importaba el equipo, sino importaba quién lo controlaba. Ahora, vos te aseguro que si nunca jugaste al Play, te puedes elegir la mejor selección, el mejor cuadro del mundo, pero si no sabes controlarlo, no importa los jugadores que tengas. Lo importante en quién está, lo importante en quién está el control. Trasladarlo a tu vida no es importante, quizás no importa tanto tus habilidades y tus cualidades, no es tan importante quizás qué viviste y qué no, sino que lo importante realmente y la diferencia está en quién está el control. Lo importante no es tu situación ni la circunstancia que vivas, sino que lo importante está en quién está el control. Jonás tenía experiencia como profeta, se lo menciona ya en Reyes. Había conocido lo grande que era Dios, había rodeado de grandes profetas en su momento y que lo describen y que hablan, pero la realidad es que no estaba en su experiencia o en su habilidad que tenía, sino de quién tenía que tener el control. Podés tener la mejor experiencia del mundo, pero que si no está Dios al control, te asegura al 100% que todo va a salir mal. Podés tener la mejor selección, pero si quien controla no es quien realmente sabe, va a salir mal. Lo mismo es en cada una de nuestras vidas. Podemos tener excelentes cualidades, excelentes decisiones que hayamos tenido, excelentes experiencias y hasta un excelente llamado en Dios, hasta una excelente promesa de Dios. Pero si es quien está en control es tu experiencia, si quien está en control es tu habilidad, te voy a decir que va a salir mal, porque Jonás tomó la decisión lógica. No lo juzguemos a Jonás. Jonás tomó la decisión lógica y se basó en su experiencia y en su habilidad. Pero para ser rescatado y para encontrar esa libertad, no dependía de su habilidad, no dependía de su experiencia, sino que solamente dependía de quién estaba en control y que tenía que ser Dios. Ahora, esta historia de Jonás también nos hace pensar, y te hago la pregunta de ¿qué pasa si el hecho de que Dios esté en control implica algo que no prefiero? ¿Qué pasa de que si te digo Dios va a estar en control, pero lo que va a hacer que Dios esté en control no preferís bajo ninguna circunstancia que eso suceda? Y te pido perdón porque esto va a sonar muy duro desde ya. Pero, ¿cómo saber nosotros que nosotros no estamos dejando realmente nuestra vida en su control cuando nos encontramos resistiendo a lo que Dios quiere hacer? ¿Y por qué te digo que puede ser duro? Es porque muchas veces nos encontramos pidiendo por nuestra familia, pero dejar de Dios el control implica que te está llamando a pedir perdón. Y esto vos puedes estar pidiendo que Dios tome el control de tu familia, pero te puedes encontrar resistiendo a lo que Dios quiere hacer, que puede ser que tengas que pedir perdón. Puedes estar pidiendo por un montón de situaciones, puedes pedir por tu ministerio, puedes estar pidiendo por el servicio, pero te estás resistiendo a que Dios quiera romper estructuras en tu vida. ¿Cómo sabemos que Dios no está en control? Cuando nos encontramos resistiendo a lo que Dios nos está llamando a hacer. Podemos estar pidiendo muchas veces incluso por nuestra economía, pero no estar dispuestos a dejar tu economía a Dios. Podés estar encontrándote, pidiendo que Dios esté en control de una situación, pero que Dios te esté demandando algo que no es tu preferencia. Ahora, para Jonás, si Dios tenía el control, no era su preferencia ir a Nínive. No es la preferencia de nadie ir a Nínive. Pero no siempre lo que preferimos está en el corazón de Dios. No siempre lo que nosotros preferimos está en el corazón de Dios, porque muchas veces darle el control de Dios va a implicar algo que no preferís, que es una acción que Dios te va a demandar, que Dios te va a pedir y que probablemente te vaya a incomodar.
Y es un gran problema porque muchas veces nuestra seguridad, nuestra confianza no están puestas en Dios, el control no está puesto en Dios, sino está en nuestras preferencias. En las preferencias que nosotros tenemos para lo que nosotros vivimos. Porque cuando Dios está en control, realmente apreciás por encima de tus circunstancias. Apreciás por encima de tus preferencias. La única forma en que Dios nos libera de algunas cosas es quitándonoslas. Muchas veces Dios nos va a liberar cosas sacando nuestras preferencias del medio. Porque muchas veces agradecemos solo cuando lo que Dios trae es parte de mis preferencias. No sé si lo saben, pero cuando nosotros fuimos llamados con Miriam en el último tiempo, nos dijeron, queremos desafiarlos para que en algún momento salga el ministerio. En el último lugar que pensábamos que íbamos a llegar a estar, es acá. Y quizás la preferencia normal puede ser no agarrar algo pesado, porque como hablamos a veces es más fácil reconstruir que construir, pero realmente las preferencias no siempre están alineadas al plan de Dios, porque cuando Dios está en control vas a apreciar por encima de lo que viene, porque entendés que el Dios de la temporada que aprecié, el Dios de la temporada que prefería, es el mismo Dios que me está trayendo esta temporada, que quizás no es de mi preferencia, porque hay algo que tenemos que soltar. El lugar donde Dios quiere obrar es el lugar donde nosotros tenemos que dejar el control a Él. Cuando dejamos a Dios estar en control, no aprecias tus preferencias. ¿Por qué? Porque las consideras no importantes, sino que entendés que el Dios de la temporada es el Dios de la temporada que vivís hoy. Dejarle a Dios el control no está, suena lindo. Menos es más, suena lindo, pero es demasiado difícil de aplicar. Porque, y hay otro ejemplo, es cuando a veces oramos por circunstancias y le decimos a Dios cómo tienen que ser las cosas en vez de dejarle el control. Rodri hace unos miércoles hablaba de esto en un culto de oración, que de por sí pasamos que realmente los cultos de oración están tremendos. Tuvimos tremendo miércoles pasado, reunión de oración. Pero muchas veces nos encontramos orando por nuestras circunstancias y dándole la instrucción incluso a Dios de cómo tiene que obrar, de cómo se tiene que resolver nuestra situación. Ahora, cuando hablamos de que todo se resume en su control, tenemos que saber que nuestra seguridad y confianza tiene que estar puesta en Dios cuando hace nuestra preferencia como cuando no lo hace. Podemos estar pidiendo que Dios actúe de una manera, pero que Dios actúe en su control en otra, que nos va a llevar a desafiar y apreciar a Dios. Y apreciar nuestras circunstancias por encima de lo que preferimos. Y a veces es contradictorio pensar en que Dios puede no hacer lo que le pedimos, pero su control está por encima de las circunstancias que deseas. Está muy por encima de aquellos que deseas ver. Y otra cosa que venimos hablando en algunos miércoles y que venía hablando con Rodri, y que son situaciones que venimos incluso repasando durante esta serie, es que tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. Esto no es una amenaza de que no le pidan nada a Dios, sino todo lo contrario, que cuando le pedimos a Dios que tome el control, pueden pasar cosas que realmente no nos gusten, en cierto sentido, que no son nuestra preferencia. ¿A cuánto le gusta realmente, a cuánto les molesta cuando no tienen el control de una situación? Levante la mano. Qué bueno que hay algunos que no les importa nada. Mira, me encantaría estar en sus zapatos. Vamos a hablar todo para hacer nada. Pero realmente a muchos nos molesta no estar en el control de una situación. ¿A quién le gusta decir mi situación económica no depende de mí? A nadie. ¿A cuántos le gusta decir mi situación familiar no depende de mí? Absolutamente a nadie. Pero cuando le pedimos el control a Dios, realmente tenemos que darnos cuenta de que no vamos a pedir lo que nosotros queremos, sino lo que Dios necesita. ¿Cuál es un ejemplo? Que muchas veces nos encontramos orando por nuestra familia, iglesia, amigos, compañeros, pidiendo que sean como nosotros. ¿No les ha pasado a veces orar por un familiar y darse cuenta, estoy pidiendo que sea como yo? ¿Sos bueno en algo? ¿Qué sé yo? ¿Sos bueno hablando? Te pido, Dios, que sea bueno hablando. Justo tenés paciencia. Te pido paciencia para qué, porque no sonás como yo. Nos encontramos pidiendo cosas para otras personas para que sean iguales a nosotros. Ahora, si le pedís a Dios que esté el control, te vas a encontrar que su plan para otros es distinto al tuyo y quiere que te encuentres con personas que te desafíen.
No pidamos más para que otros sean como nosotros o que tengan nuestras preferencias, sino que pidamos que sean hechos a la imagen y semejanza que Dios quiere para su vida y que cumpla su plan. A veces nos encontramos con gente pidiendo por la iglesia y pidiendo que se cumplan ciertas cosas que son preferencias. Nos encontramos pidiendo, como decíamos, por familiares y queremos que sean como nosotros en vez de cumplir el plan de Dios para su vida. Yo imagino que mucha gente en su momento oró por mí y quería con una gran intención, pero se encontró con que el resultado de que el plan de Dios para mi vida era totalmente diferente al que pudieran pensar. ¿Por qué? Porque las preferencias no nos definen. Quien nos define es Dios, y cuando dejamos a Dios en el control, nuestras preferencias pasan a un costado, lo que nosotros preferimos pasa a un costado y apreciamos por encima de las circunstancias que nos toca vivir. Como decimos, entendiendo que el Dios de la buena temporada es el Dios de la mala temporada que podemos vivir hoy. Y entender de que no podemos saltar de una temporada a otra sin vivir los episodios. ¿Cuántos ven series en Netflix o en alguna red social, en alguna cosa? Yo tengo un gran problema de que a mí me gusta adelantar las series mal. Mira, a veces, entonces Bill se engancha en un capítulo conmigo, entonces me dice, ¿qué pasó? No tengo ni idea. Esta parte no me importa. Pero había una serie de acción y había un interés romántico. ¿Qué me importa a mí el interés romántico? Yo me lo salteaba, entonces, ¿a mí qué le importaba? A mí no le importaba nada de la parte de acción, sino que le importaba el interés romántico. ¿Y qué le pasó a este? ¿Qué sé yo? Ahora nosotros en nuestra vida queremos pasar de temporada a otra temporada, salteándonos los episodios que tenemos que vivir para ir de gloria en gloria, de montaña en montaña, pero hay un valle en el medio en el cual vamos a tener que confiar en Dios para llegar a la promesa de Dios para nuestras vidas. No podemos seguir salteando episodios en nuestras vidas pidiendo por nuestras preferencias, porque a mí, aunque no me gusten los intereses románticos de una serie, quizás la clave de la temporada y la clave de la serie está en ese interés. Aquello que no demostramos interés, aquello pueden ser esas mismas cosas que Dios use como claves en tu vida para que realmente puedas entender que el control tiene que estar en manos de Dios. Que el control no depende de lo que vos querés, de lo que vos preferís, sino de lo que Dios quiere hacer. Y para concluir, y capaz ver si puedes pasar a las teclas, es comer hace un año o dos tuvimos un intento de ir al gimnasio. Un intento. O sea, el otro día hablábamos con Pablo de cuántas veces le pasó. Me pagaron un mes, 2 meses de gimnasio porque había una promo y fuimos 3 veces. No pasa. Ahora, más allá de esa situación de que fuimos un tiempo y después no más, es que nos pasó de que íbamos y veíamos personas que levantaban pila de peso y a mí como me da una vergüenza bárbara tener que andar levantando un pedacito de metal. Estábamos al horno, la verdad. O sea, levantar peso es una vergüenza. Queríamos ir temprano que no nos viera nadie. Ahora, hay una lección que aprendimos yendo al gimnasio. Es que aprendimos de que quizás la cantidad que levantábamos no era importante, sino de la forma que levantábamos. De que podemos levantar un montón de peso, pero si no es la forma correcta, puedes terminar con una lesión. Si no es la forma correcta en la cual tenés que levantar, no vas a ver un cambio físico, no vas a ver un cambio nada. Y que me pasaba que a veces para querer levantar algo, agarraba más fuerte. Entonces, lógico, quiero levantar algo, vamos a agarrar más fuerte, y ahí levantar. Y hay una cosa que me dice, si agarraras menos fuerte la pesa, si agarraras menos fuerte, podrías levantar más. Mientras más fuerte agarras la pesa, más probabilidades tenés de tener una lesión. Mientras más fuerte agarras, menos podés levantar. ¿Y a qué voy con esto? Es que mientras más tratás de tener el control, menos Dios puede hacer contigo lo que Él quiere hacer en tu vida. No se trata de qué tantas cosas podés levantar o qué tanto peso podés levantar, sino de qué forma lo vas a hacer. Y la única forma de poder levantar más, y vamos a ejemplificarlo, la única forma en la cual vamos a alcanzar lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que estemos seguros y confiados en Él,
no va a depender de qué tanto podamos agarrar, no va a depender de qué tanto podamos tener el control, sino de qué tantos estamos dispuestos a dejar que sea Dios el que tome el control. No depende de la fuerza, no depende de qué tantos años de experiencia puedes tener, como hablamos en el caso de Jonás, sino que depende de qué tanto vas a dejar que Dios haga. Y te aseguro que tu lugar seguro y de confianza quizás no va a estar alineado a tus preferencias. Quizás a donde Dios te quiere llevar va a ser algo que ni imaginás, y que las circunstancias que te va a tocar vivir no son las que querés, imaginás, soñaste. Pero mientras menos tengas el control, más Dios va a poder hacer contigo lo que Él quiere hacer. Menos es más. Menos control, más de Dios. Menos control, más de Dios. Menos control, más seguridad. Menos control, más confianza en Dios.